La sanación de las heridas del alma. El pánico es el mayor temor de aquella persona que fue rechazada o que tiene la herida del rechazo. No se da cuenta porque se abstrae justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. Sin embargo, los que se encuentran con él advierten su pánico, ya que con sus ojos lo delatan en la mayoría de las ocasiones. La soledad es el mayor temor de la persona que tiene la herida del abandono y la máscara de la dependencia. No lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo. Cuando lo está, se convence a sí mismo de que se encuentra bien, sin percatarse de que busca febrilmente ocupaciones para pasar el tiempo. Ante la ausencia de alguna presencia física, el televisor o el teléfono le sirven de compañía. A las demás personas les es más fácil ver y sobre todo sentir este gran temor a la soledad que tiene. Sus ojos tristes también lo descubren. La libertad, por otro lado, es el mayor miedo de aquel individuo que vivió la herida de la humillación y tiene la máscara del masoquista. No se cree ni se siente libre debido a las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone. Sin embargo, sus conocidos lo consideran muy libre, ya que por lo general encuentra los medios y el tiempo para hacer lo que dice hacer sin esperar a que los demás decidan por él. Aun cuando lo decida le impida ser libre, los demás pensarán que, siquiera, tendría plena libertad para decidir lo contrario. Sus ojos grandes y abiertos nos muestran su gran interés en todo, así como su deseo de vivir muchas experiencias. La disociación y la negación son los temores más profundos de aquel individuo que tiene la herida de la traición y que tiene la máscara del controlador. No se percata de hasta qué punto crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien. Aunque atrae las separaciones o situaciones en que rechaza a otros, no es consciente de que, al mismo tiempo, las teme. Por el contrario, cree que estas separaciones o negativas son lo mejor para él o para ella, pues piensa que así no fracasará. El hecho de que sea muy sociable y tenga la facilidad para reconocer gente le impide percatarse del número de personas que ha sacado de su vida. Quienes lo rodean se dan cuenta de esto fácilmente. Sus ojos también lo delatan, pues cuando monta en cólera se endurecen y puede incluso atemorizar a los demás hasta el punto de distanciarlos. La frialdad, por otro lado, es el mayor temor de aquel individuo que vivió la máscara de la injusticia y que tiene la máscara de la rigidez. Le resulta difícil reconocer esta frialdad porque se considera una persona cálida que hace lo posible para que todo resulte justo y armonioso a su alrededor. También suele ser fiel a sus amigos. Sin embargo, los demás perciben esta frialdad en él, no solo en sus ojos, sino en su actitud seca y tensa, sobre todo cuando siente que le culpa o responsabiliza de algo injustamente. La primera etapa para sanar las heridas del alma radica en el reconocerla y aceptarlas si es que tenemos una o más de una, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar una herida significa mirarla, observarla detenidamente y saber que tener situaciones que resolver forma parte de la experiencia del ser humano. No es una mala persona solo porque algo te haga daño. Ser capaz de crearte una máscara para no sufrir ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo, contigo misma. Esta máscara te ha ayudado a sobrevivir y adaptarte al ambiente familiar que tú mismo elegiste antes de encarnarte. La verdadera razón por la que nacemos en una familia o por la que lo somos atraídos hacia las personas que tienen la misma herida que nosotros es que en un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros. No logramos hallar algo mejor. Sin embargo, después de algún tiempo comenzamos a encontrar defectos en los demás y no aceptarlos como son.
Intentamos cambiarlo sin darnos cuenta de que lo que no aceptábamos en los otros son los aspectos de nosotros mismos que no deseábamos ver por miedo a tener que cambiar. Por ello, resulta tan beneficioso reconocer nuestras heridas, pues es esto lo que nos permite sanarlas antes de querer cambiarnos a nosotros mismos. Recordemos, además, que cada una de las heridas es resultado de la acumulación de experiencias de varias vidas pasadas, es decir, lo transpersonal. Por consiguiente, es perfectamente normal que te sea difícil enfrentarlas en esta vida, ya que no las sanaste anteriormente. No puedes esperar a que esto suceda con tan solo decir, quiero sanar. Pues es cierto que esta voluntad y la decisión se sobrepone a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, paciencia y tolerancia contigo mismo. Estas cualidades que desarrollarás al mismo tiempo con los demás son los regalos que te aporta este proceso de curación. Estamos seguros que al haber escuchado los videos de las heridas del alma, descubriste las heridas de tus seres queridos, lo cual sin duda te ha ayudado a comprender mejor sus actitudes y así ser más tolerante con cada uno de ellos. Como mencionamos anteriormente, es importante no apegarte literalmente a las palabras utilizadas para identificar las heridas o las máscaras. Quizás vivas una experiencia de rechazo, por ejemplo, y te sientas traicionado, abandonado, humillado o la consideres una injusticia. Cuando alguien sea injusto contigo, quizá te provoque sentimientos de rechazo, humillación, traición o abandono. Como verás, no es la experiencia lo que importa, sino lo que sientes ante la experiencia. Por ello es tan importante con objeto de que reconozcas mejor tus heridas. No te fijes en la descripción del cuerpo físico en lugar de las características del comportamiento. El cuerpo nunca miente, sino que refleja lo que ocurre en los planos emocional, mental y espiritual de cada uno de nosotros. Te sugerimos que veas los videos de las heridas del alma que antes hemos publicado en este canal Experiencias AA. Se sabe que es mayor el número de personas que recurre a la cirugía estética para corregir algunos aspectos de su cuerpo físico. En nuestra opinión, se hace una jugarreta a sí mismas porque no dejan de ver las características de las heridas del alma reflejadas en el cuerpo. Muchas personas operadas han manifestado su decepción cuando vieron aparecer de nuevo, después de 2 o 3 años, lo que inicialmente desearon quitar o ocultar de ellos mismos. Esta es, además, la razón por la cual los médicos especializados en cirugía estética nunca garantizan su trabajo de por vida. Sin embargo, si por amor a ti mismo decides hacer cambios en tu cuerpo físico mediante cirugía, siendo consciente de tus heridas del alma y trabajando en tu cuerpo emocional, mental y espiritual, hay muchas probabilidades de que la operación te beneficie y tu cuerpo le acepte bien. Mientras que algunas personas se juegan malas pasadas a sí mismas a través de su cuerpo físico, otras lo hacen a través de su actitud, es decir, de su actitud interior. Hay el caso de un joven, por ejemplo, de unos 30 años, que relató que se sentía rechazado desde pequeño. Sufría por no haber tenido una relación estable, a causa, según él, de los numerosos rechazos que había sufrido en la infancia. Sin embargo, su cuerpo físico no mostraba ningún signo de rechazo. Después de unos momentos le pregunté, ¿estás seguro de que padeciste rechazo y no injusticia? A continuación se le explicó que su cuerpo mostraba más bien los signos de la herida de la injusticia. Se sorprendió mucho y se le sugirió que se tomara un tiempo para reflexionarlo a fondo. Cuando se le volvió a ver la semana siguiente, estaba entusiasmado y comunicó que había comprendido y esclarecido las cosas durante esos días y que había percatado completamente que su herida era la injusticia. Este tipo de ejemplo no es sorprendente, ya que el ego hace todo lo posible para que no veamos nuestras heridas. Está convencido de que, al hacerlo, no sabremos curar el dolor correspondiente. Somos nosotros quienes nos hemos convencido de crear estas máscaras con la finalidad de evitar ese sufrimiento. El ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida.
Quizá parezca difícil que la inteligencia dirija nuestra vida, pues hacerlo exige esfuerzo. Sin embargo, la verdad es que la inteligencia simplifica enormemente nuestra vida. Cuanto más tiempo esperemos para curar nuestras heridas, más se agravarán. Cada vez que vivimos una situación que despierta y toca una herida del alma, nos añadimos una capa más. Es como una llaga que se agranda. Cuando peor esté, más miedo nos dará que nos toquen, y así se vuelve un círculo vicioso que alarga y se convierte en obsesión, la de que todo el mundo existe para hacernos sufrir o hacernos daño. Por ejemplo, la persona que es muy rígida verá injusticia en todas partes y se transformará en la perfeccionista excesiva. La persona que ha sido rechazada, a su vez, se sentirá mirada por todos y vivirá convencida de que nadie le puede amar, etc. La ventaja de reconocer una o más heridas es que finalmente emprenderemos el camino correcto. Antes actuábamos como la persona que va al médico para curar su hígado, cuando lo que padece son problemas cardíacos. Esta situación puede durar muchos años, como la del joven que intentaba encontrar una solución al rechazo que creía sentir sin que nada se le solucionara. Después de haber tocado lo que realmente le dolía, estuvo en condiciones de solucionar su problema y activar la curación de las heridas. Cabe señalar que hay una diferencia entre llevar la máscara de dependiente y sufrir una dependencia afectiva. Cualquier persona, sin importar la herida que sufra, puede ser dependiente en el plano afectivo. ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes afectivos cuando sufrimos de carencia afectiva, y sufrimos de carencia afectiva cuando no nos amamos lo suficiente. Por consiguiente, buscamos el amor de otros para convencernos de que somos merecedores de ser amados. Cada máscara existe precisamente para indicarnos que nos impedimos ser nosotros mismos porque no nos amamos lo suficiente. De hecho, recordemos que todos los comportamientos relacionados con cada una de las máscaras son reacciones y no comportamientos basados en el amor a nosotros mismos. Antes de continuar, resumiremos las explicaciones de las 5 heridas del alma sobre el progenitor con el que generalmente se vive cada herida, lo que es importante para poder sanarlas. Número 1. El rechazo. Se vive con el progenitor del mismo sexo. El huidizo acusa al progenitor del mismo sexo de rechazarlo y siente más ira hacia éste que hacia sí mismo. Sin embargo, cuando vive una situación de rechazo con una persona del sexo opuesto, se rechaza a sí mismo, lo que hace que sienta aún más ira consigo mismo. También es muy posible que crea sufrir rechazo en ciertas situaciones con personas del sexo opuesto, cuando en realidad se trata del abandono. Número 2. La herida del abandono. Se vive con el progenitor del sexo contrario. El dependiente se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto, acusa a los demás y no a sí mismo de sentirse abandonado. Cuando sufre una experiencia de abandono con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo por no haber prestado la suficiente atención al otro o por no haber sabido cómo prestar atención adecuada, lo que con frecuencia percibe como una situación de abandono con las personas de su mismo sexo es en realidad el rechazo. Número 3. La herida de la humillación. Por lo general, se vive con la madre. El masoquista se siente humillado fácilmente por las personas del sexo femenino, además de tener que acusarlas por ello. Si tiene una experiencia de humillación con alguien del sexo masculino, se acusa a sí mismo y se avergüenza de sus comportamientos o pensamientos ante el otro. Esta herida puede vivirse excepcionalmente con el padre si fue éste quien se ocupó de las necesidades físicas del niño. Le enseñó a comportarse, a comer, a vestirse. Si este es tu caso, invierte el sexo femenino por el masculino en lo anteriormente presentado. Número 4. La herida de la traición. Se vive con el progenitor del sexo opuesto. El controlador se siente fácilmente traicionado por las personas del sexo opuesto y tiende a acusarlas por el dolor o las emociones que siente. Cuando vive una experiencia de traición con alguien del mismo sexo, se acusa a sí mismo y se reprocha por no haberse anticipado a la experiencia y, así, evitarla.
es muy probable que lo que considera traición por parte de las personas de su mismo sexo sea en realidad una experiencia que activa su herida de injusticia. Número 5. La herida de la injusticia. Se vive con el progenitor del mismo sexo. El rígido sufre la injusticia con las personas de su mismo sexo y las acusa de ser injustas con él. Se enfrenta a una situación que considera injusta con alguien del sexo opuesto. No lo acusará, sino que se le acusará a sí mismo de ser injusto o incorrecto. Existen muchas posibilidades de que esta experiencia de injusticia con las personas del sexo opuesto sea más bien de traición. Si el dolor es muy profundo, puede llegar a sentir ira moral. Cuanto más nos dañen estas heridas, más normal y humano será recriminar al progenitor que creemos responsable de nuestro dolor. Más adelante desahogaremos este rencor o este odio con las personas del mismo sexo que los progenitores que nos dañaron. Es normal, por ejemplo, que un joven odie a su padre porque siempre lo hizo sentirse rechazado y que con el tiempo transfiera este odio a los hombres o a su hijo, quien se sentirá igualmente rechazado. Reprochamos inconscientemente a este progenitor por tener la misma herida que nosotros y se transforma en un modelo ante nuestros ojos que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra preferencia también inconsciente será tener otro modelo, lo que obedece al rechazo por asemejarnos a él, ya que nos desagrada lo que vemos reflejado en él. Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Sin embargo, no importa cuál de las 5 heridas vivamos con las personas del sexo opuesto con el progenitor que consideremos responsable de ello, pues nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos. Es por ello que tendemos a castigarnos a través de un accidente o con algo que físicamente nos hace daño. El ser humano cree que el castigo es un medio para expiar su culpabilidad. En realidad, la ley espiritual del amor afirma todo lo contrario. Cuando más culpables nos sintamos y más nos castiguemos, con mayor frecuencia traeremos el mismo tipo de situaciones. Esto significa que cuando más nos condenemos a nosotros mismos, más veces volveremos a enfrentar los mismos problemas. Por tanto, sentirse culpable dificulta el perdón, que es una fase profundamente importante hacia el proceso de la sanación de las heridas del alma. Antes de culpabilidad, con frecuencia sentimos vergüenza cuando nos acusamos de haber herido a alguien o cuando alguien nos acusa de haberle hecho sufrir de las heridas que no hemos llegado a aceptar. En el video sobre la herida de la humillación se habló de la vergüenza, porque es el rasgo más evidente en el masoquista. Si bien todo el mundo siente vergüenza en uno u otro momento, esta es mucho más intensa cuando no aceptamos que hacemos padecer a otros la misma experiencia que no queremos que nos haga sufrir a nosotros mismos. En los casos de abusos graves e incluso violentos, las personas causantes tienen heridas que les hacen tanto daño que llegan a perder el control. Es por ello que suelo decir, no hay personas malvadas, sino personas que sufren. No se trata de justificarlas, sino de aprender a tenerles compasión, ya que condenarlas o acusarlas no les ayudará. Aunque podemos ser compasivos aún sin estar de acuerdo con su conducta, esto es uno de los beneficios que obtendremos al percatarnos de nuestras propias heridas y la de los demás. Se ha observado también que es raro que una persona no tenga ninguna herida. En lo que concierne a la experiencia, mencionamos que hay 2 heridas importantes que sanar en esta vida, la de la injusticia y la de la traición. Se vive injusticia con las personas del mismo sexo y de la traición con las del sexo opuesto. Como la injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo, cuando se siente esa emoción con una persona, se le acusa de ser injusta, mientras que cuando la injusticia proviene del sexo contrario, se considera una traición. Por consiguiente, es posible ver las máscaras del controlador y el rígido en el cuerpo de quienes, como muchos de nosotros, han sufrido las heridas de la injusticia y de la traición. Hay personas que tienen las heridas de rechazo y abandono al mismo tiempo, por lo que aportan las máscaras del rechazado y dependiente. En ocasiones, la parte superior del cuerpo refleja una herida
en tanto que la porción inferior refleja la otra. En algunas personas, la diferencia se presenta en el lado derecho y en el izquierdo. Con el tiempo y la práctica, cada vez resulta más fácil identificar las máscaras con una sola mirada. Si confiamos en nuestra intención, en nuestro ojo interior, podrá verlas rápidamente. Cuando el cuerpo de una persona corresponde a la máscara de controlador, pero su cuerpo es más flácido o sus ojos son de dependencia, puede deducirse que tiene tanto la herida de la traición como la del abandono. Por supuesto que puede haber otras combinaciones. Se puede tener el cuerpo grande del masoquista y ser al mismo tiempo muy rígido. Por ello, sabremos que esta persona sufre las heridas de la humillación y la injusticia. Las personas que tienen un cuerpo muy voluminoso, de masoquista con las piernas cortas y los talones pequeños del guidicio, manifiestan humillación y rechazo. También es posible tener 3, 4 o incluso las 5 heridas. Algunas veces predomina alguna de ellas, mientras que las demás son menos evidentes o todas pueden tener poca importancia. Cuando una máscara predomina, significa que la persona la utiliza con más frecuencia que las otras para protegerse. Si la máscara ocupa muy poco lugar en el cuerpo de la persona es porque no suele ser consciente de la herida que le relaciona con esta máscara. El que una máscara sea dominante no significa que exprese la herida más importante que debe sanarse. Efectivamente, intentamos ocultar la herida que nos hace sufrir más. Se mencionó en los videos anteriores que desarrollamos las máscaras, por ejemplo la del rígido, que es la máscara de la injusticia. La máscara de la traición es el controlador, que son de control y fuerza, con objeto de ocultar la herida de rechazo, abandono o humillación. Esta fuerza sirve para ocultar lo que nos hace más daño y explica por qué es frecuente ver que una de estas 3 heridas aparece con la edad debido a que el control tiene sus límites. Gracias a la capacidad de control, la máscara de la rigidez es la que tiene mayores posibilidades de ocultar otra herida. La persona masoquista y rígida, por ejemplo, pueden llegar a controlar su peso durante cierto tiempo, pero cuando pierde el control, nuevamente engorda. El alma que llega a la tierra para resolver una herida de traición busca un progenitor del sexo opuesto que sea fuerte y sólido, que sepa ocupar su lugar y que no pierda el control y que no sea demasiado emotivo. Al mismo tiempo, el controlador desea que este progenitor sea compasivo, que confíe en él o en ella y que responda a todas sus expectativas y necesidades de atención, lo cual evitará sentirse abandonado y traicionado. Si el progenitor muestra indiferencia, el controlador se sentirá abandonado, pero si muestra alguna debilidad con los demás o falta de confianza consigo mismo, lo vivirá como traición. Si el progenitor del sexo opuesto es demasiado autoritario, agresivo o violento, el controlador con frecuencia entablará una relación de fuerza con su progenitor durante la adolescencia, la misma que alimentará la herida de la traición en ambos. El ser humano es especialista en encontrar todo tipo de buenas razones y explicaciones cuando cambia su cuerpo. Sin embargo, no está dispuesto a quererse y le es particularmente difícil aceptar la idea de que el cuerpo es muy inteligente y es el reflejo de nuestras emociones. No desea admitir que el cambio más profundo del cuerpo físico es una forma de atraer la atención de algo que vive en su interior y que, por el momento, no quiere reconocer. Cuando el cuerpo llama la atención acerca de alguna conducta, en realidad significa que el Dios interior, como cada quien lo conciba, está internado. A través de la manifestación corporal, que la conciencia despierte y afronte lo que teme ver. No obstante, en general, preferimos mantenernos en el miedo antes de descubrir nuestras heridas, llevando las máscaras que hemos creado para ocultarlas y creyendo que así sanaremos. Recordemos únicamente que portamos las máscaras cuando tememos sufrir y revivir la herida que supuestamente protege la máscara. Adoptamos las conductas descritas que en los videos anteriores vimos en las heridas del alma. Tan pronto como la máscara queda en su lugar, dejamos de ser como nosotros mismos y nos manifestamos según la máscara que portamos. Lo ideal sería poder reconocer rápidamente que nos la hemos colocado a fin de identificar la herida que intentamos ocultar.
Sin juzgarnos ni criticarnos, es posible cambiar una o varias máscaras varias veces al día o utilizar la misma durante meses o años antes de ser consciente de ello. En el momento en el que te des cuenta de esto, alégrate y agradécelo a la persona que tocó tu herida, ya que te permitió descubrir lo que no has sanado en ti. Por lo menos habrás adquirido conciencia de ello y te concederás el derecho de aceptarte. Ante todo, es importante permitirte el derecho de tomarte el tiempo necesario para sanar. Cuando puedas decirte a ti mismo con cierta regularidad, bueno, me he colocado tal máscara y es por esta razón que he reaccionado de tal forma, tu curación habrá avanzado considerablemente. Te recuerdo que nunca se ha conocido una persona con todas las características mencionadas de una sola herida. La descripción del carácter de cada una tiene por objeto ayudar a que reconozcamos en algunos las conductas que se relacionan con cada una de las heridas. Ahora, de modo de recapitulación, vamos a identificar cuándo podemos colocarnos una máscara para protegernos y cuándo es otra persona quien la pone. Número 1. Cuando se activa tu herida del rechazo, te colocas la máscara del huidizo, que te incita a desear huir de la situación o de la persona que crees que es causa del rechazo por temor a sentir pánico o sentirte impotente. Esta máscara también puede convencerte de que te hagas lo más invisible posible, te retraigas a tu interior y no digas o hagas algo que pudiera provocar que el otro te rechace aún más. Esta máscara te hace creer que no eres lo suficientemente importante como para ocupar el lugar que te corresponde. No tienes el derecho a existir tanto como los demás. Número 2. Cuando se activa tu herida del abandono, te colocas la máscara del dependiente, que te hace ser como el niño pequeño que tiene la necesidad de atención y la busca llorando, quejándose o sintiéndose sumiso ante lo que sucede porque no cree poder lograrlo por él mismo. Esta máscara te incita a hacer cosas para evitar que te dejen o para recibir más atención. Puede incluso convencerte para que te enfermes o seas víctima de algo para obtener el apoyo que buscas. Número 3. Cuando la herida de la humillación se activa, te colocas la máscara del masoquista, que te hace olvidar tus necesidades para no pensar sino en las de los demás y transformarte en una buena persona, generosa, siempre dispuesta a prestar tus servicios, incluso más allá de tus límites. También te las ingenias para cargar sobre tu espalda las responsabilidades y compromiso de quienes parecen tener dificultades para realizar lo que deben, aún antes de lo que pidan. Hace todo lo posible por ser útil, sobre todo para no sentirse humillado ni rebajado. Asimismo, te las arreglas para no ser libre. A pesar de que esto sea muy importante para ti, cada vez que tus actos o tu manera de proceder están motivados por el temor a sentir vergüenza o humillación, indica que llevas puesta la máscara del masoquista. Número 4. Cuando vives la herida de la traición, te colocas la máscara del controlador, que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario y tolerante debido a tus expectativas. Haces todo lo posible por demostrar que eres una persona fuerte y que no te dejas llevar o manejar fácilmente. Sobre todo, intentas mostrar que no permites que los demás decidan por ti. Esta máscara te obliga a hacer todo lo posible para evitar perder tu reputación hasta el punto de mentir. Olvidas tus necesidades y echas mano de lo necesario para que los otros piensen que eres una persona de fiar. Esta máscara también te hace proyectar la imagen de una persona segura de sí misma, aunque no se corresponda con la realidad y dudes de tus decisiones o actos. Número 5. Cuando se activa la herida de la injusticia, te colocas la máscara de la rigidez, que hace de ti una persona fría, brusca y seca, al nivel de tu tono muscular y tus movimientos. Al igual que tu actitud de tu cuerpo también se vuelve rígido. Esta máscara te hace ser a sí mismo muy perfeccionista y vivir con sentimientos de ira, impaciencia, crítica e intolerancia contigo mismo. Eres muy exigente y no respetas tus límites.
Cada vez que te contienes y que eres duro contigo mismo, significa que estás portando la máscara del rígido. Portamos una máscara no solo cuando tenemos que sentirnos heridos, sino también cuando tememos reconocer que nosotros mismos hemos hecho vivir a otros determinada herida del alma con la finalidad de sentirnos amados o por el temor de perder el amor de los demás. Por ello, adoptamos una actitud que no corresponde con verdadera identidad, como la conducta que dicta la máscara que nos exige esfuerzo. Creamos las correspondientes expectativas de los otros. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, el agradecimiento, el reconocimiento y el apoyo de los demás. No olvidemos hasta qué punto nuestro ego puede jugarnos una mala pasada para que no tomemos conciencia de nuestras heridas. Nuestro ego está convencido de que si nos percatamos de ellas y las supiéramos, nos sentiríamos más vulnerables y sufriríamos. Las siguientes son las formas en las que cada tipo de carácter deja que su ego le haga dichas jugarretas. Número 1. El rechazo. El huidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. Número 2. El abandonado. El dependiente le gusta aparentar independencia y decir a quien quiera escucharlo hasta qué punto se siente bien y no solo necesita de nadie. Número 3. La herida de la humillación. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace atiende sus necesidades. Es muy bueno para decir, así como pensar, que todo marcha bien y que va a encontrar justificaciones para las situaciones o las personas que lo humillan. Número 4. La herida de la traición. El controlador está convencido de que nunca miente y siempre cumple con su palabra y no le teme a nadie. Número 5. La herida de la injusticia. Al rígido le gusta decir lo justo que es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. Debemos sanar las heridas interiores al igual que hacemos con las heridas físicas. ¿Alguna vez te has sentido tan impaciente por haberte desaparecer un grano de tu rostro que no exprimiste sin parar? ¿Qué sucedió? Es probable que el grano haya persistido mucho tiempo, ¿no es así? Esto es lo que sucede cuando no confiamos en el poder de la curación de nuestro cuerpo. Para que cualquier problema desaparezca, primero es necesario aceptarlo y brindarle amor incondicional en lugar de desear que desaparezca. Tus heridas profundas también tienen la necesidad de que las reconozcas, las ames y las aceptes. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de ciertas situaciones. Amar una herida o amar los granos de nuestro rostro significa aceptar que los creaste por una razón específica y sobre todo con la finalidad de ayudarnos. En lugar de querer hacer desaparecer nuestros granos, debemos utilizarlos para adquirir conciencia de un aspecto de nosotros mismos que no deseamos ver. De hecho, estos granos intentan atraer tu atención para que te percates, entre otras cosas, de que en este momento tal vez temas dar la cara ante una determinada situación y que este sea tu temor que te impide ser tú mismo. Al adoptar esta nueva actitud, ya no verás el grano de la misma forma. Incluso agradecerás haberlo tenido. Si decides vivir esta experiencia y adoptar este tipo de actitud mental, sin duda los granos desaparecerán mucho más rápidamente, ya que habrán sido reconocidos y amados por su utilidad. ¿Aceptar qué? Aceptar el hecho de que lo que tenemos y reprochamos a los demás, tú mismo se lo haces a los otros y sobre todo te lo haces a ti mismo. Los siguientes son algunos ejemplos que muestran hasta qué punto podemos hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Quien sufre de rechazo alimenta su herida cada vez que se considera nulo, bueno para nada, incapaz de marcar la diferencia en la vida de los demás y lo hace también cada vez que huye de una situación. Quien sufre de abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía mucho interés, que se deja caer, que no se ocupa lo suficiente de sí mismo y que no le presta la atención que necesita.
infunde temor en otros al apegarse excesivamente a ellos y de esta forma se las ingenia para perderlos y estar de nuevo solo, hacer sufrir mucho tiempo a nuestro cuerpo y crea enfermedades para recibir atención. Quien sufre de humillación alimenta la herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros infravalorándose y se acusa de estar gordo, de no ser bueno, de tener carácter de voluntad, de aprovecharse de algo, se humilla vistiendo ropas que no le favorecen y ensuciándose. Hace sufrir a su cuerpo dándole demasiados alimentos que digerir y asimilar. Sufre de asumir las responsabilidades de los demás, lo cual le priva de libertad y tiempo para sí mismo. Quien sufre de traición alimenta su herida, mintiéndose, convenciéndose de creer de que es falso y no cumpliendo los compromisos que tiene consigo mismo. Se castiga al hacer todo por sí mismo porque no confía en los demás y no delega nada. Si delega, se ocupa tanto de asegurarse de que los demás hagan lo que esperan de ellos, y esto impide disfrutar de la situación. Quien sufre de la injusticia alimenta su herida siendo exigente consigo mismo, no respeta sus límites y vive muchas tensiones. Es injusto consigo mismo, se critica y no logra ver las cualidades y lo que hace bien. Sufre cuando solo ve lo que ha hecho a los otros errores que ha cometido. Se provoca sufrimiento por su propia dificultad para brindarse placer. Mencionamos anteriormente la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que hemos permitido que nuestro ego crea para ocultar las heridas y evitarnos sufrimiento. Amar y aceptar una herida significa reconocerla, saber que hemos vuelto a la tierra para trascenderla y aceptar que nuestro ego ha deseado proteger esa máscara a capa y espada. Así que sintámonos agradecidos por no haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido de alguna u otra manera a ayudarnos a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más que ayudarte. Ha llegado el momento de decidir que puedes vivir aún sintiéndote herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva distinta y con la intención de amarte cada vez más. En uno de los videos mencionamos y creamos una herida en la cual pasamos 4 etapas. Etapa número 1. Somos nosotros mismos. En la segunda etapa sentimos el dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos porque no le conviene a los adultos que nos rodean. Por desgracia, los adultos no se dan cuenta de que el niño intenta descubrir quién es y en lugar de dejarlo ser él mismo, se dedican a decirle cómo debe de ser. En la etapa 3 es la rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en el que el niño comienza a entrar en crisis y a oponerse a sus padres. Y en la última etapa de la resignación comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros y, sobre todo, para no revivir el sufrimiento de no ser aceptado cuando somos nosotros mismos. La curación se habrá completado cuando puedas invertir las 4 etapas, comenzando por la última y regresando hasta la primera. Entonces volveremos a ser nosotros mismos. Durante este proceso, la primera etapa consiste en adquirir la conciencia de la máscara que llevamos. Lo podrás lograr viendo nuevamente las 5 heridas del alma que antes hemos publicado en este canal para que puedas tener un mejor conocimiento. La segunda etapa la experimentarás cuando escuches los videos o cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieras acusar a los demás de tu sufrimiento. Debes decirte que es normal que todo ser humano se resista cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. Esta etapa es diferente para cada persona. Algunos sienten más rebeldía y resistencia que otros. La intensidad de estas emociones depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en el que te percates de lo que sucede en ti. En la tercera etapa te otorgas el derecho de haber sufrido y a reprochar por ello a uno de tus padres o a ambos. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, serás, además, más compasivo con ese progenitor. Durante este tiempo, también te será posible aceptar a tus padres y sentir compasión por ellos por lo que han sufrido. Por último,
En la cuarta etapa, volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Aceptarás que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es beneficioso e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo, en virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía. Prepárate para ver más transformaciones en tu vida, tanto en el plano de las relaciones como los demás, como en tu espacio físico. En las palabras podrás notar curación y cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte, aun si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por tanto, es concederte el derecho de herir a los demás y algunas veces rechazarlos, abandonarlos, humillarlos, traicionarlos o incluso hasta ser injusto con ellos muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas del proceso de la sanación de las heridas. Para alcanzar esta fase más rápidamente, sugerimos que al final de cada día hagamos un balance de lo sucedido, es decir, practiquemos el 10º paso. Preguntarémonos qué máscara pudo hacernos más reaccionar en cierta situación o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. Tómate el tiempo necesario para anotar tus observaciones sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Para concluir, perdónate al concederte el derecho de haber utilizado esa máscara, sabiendo que ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte. Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando aparezca nuevamente una situación similar. Ninguna transformación es posible sin la aceptación previa de la situación. ¿Cómo podemos vivir completamente esta aceptación? Cuando sepamos que nuestra actitud, que ha afectado a alguien más y a nosotros mismos, forma parte del ser humano, y cuando aceptes asumir las consecuencias de la misma, cualesquiera que éstas sean. Esta noción de responsabilidad es primordial para aceptar verdaderamente. El hecho de ser humano significa que no podemos agradar a todos y que tenemos el derecho de tener ciertas reacciones, también humanas, que pueden desagradar a otros. Todo ello sin juzgarnos ni criticarnos. La aceptación es, por consiguiente, el elemento desencadenante que pone en marcha la curación. En efecto, descubrirás que cuanto más te permitas traicionar, rechazar, abandonar o ser injusto, menos lo harás. ¿No es sorprendente? Si has seguido las sugerencias durante algún tiempo, no te extrañará. Por eso no pedimos que nos creas. Esta idea no puede comprenderse intelectualmente, sino debe de vivirse. Los siguientes son algunos aspectos que nos indicarán si nuestras heridas están en el camino correcto hacia la curación. Tu herida del rechazo está en vías de sanación cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanación cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo y cada vez menos buscas llamar la atención. La vida te resulta menos dramática, cada vez tienes más deseos de emprender proyectos incluso, si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanación cuando te tomas el tiempo para reconocer tus necesidades antes que las de otros. Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. Dejas de crearte tus propios límites, eres capaz de hacerte preguntas y de ponerte en tu sitio sin creer que molestas. La herida de la traición está en vías de sanación cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando algo o alguien altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a todo lo que suceda según lo planeado. Ya no intentas ser el centro de atención. Cuando te sientes orgulloso por lo que lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te lo reconozcan.
La herida de la injusticia está en vías de sanación cuando te permites ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros sin perder el control y sin temer el qué dirán. Otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientemente afectivos. La autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseamos y entonces emprender las medidas necesarias para realizarlo. Y cuando necesitamos ayuda, sabemos pedirla sin esperar a que sea una persona determinada quien nos la brinde. Cuando alguien desaparece de su vida, la persona autónoma no dice: ¿qué va a ser de mí sola? Siente pena, pero sabe en lo más profundo de su ser que puede sobrevivir solo o sola. Esperamos que el descubrimiento de tus heridas te haga más compasivo contigo mismo y te ayude a alcanzar la paz interior al vivir con menos ira, vergüenza y rencor. Somos conscientes de que no es fácil enfrentarnos a nuestras heridas del alma. El ser humano ha inventado tantas maneras para reprimir sus recuerdos dolorosos que tiende en gran medida a recurrir a cada uno de estos medios. De todas formas, cuanto más reprimamos nuestros recuerdos dolorosos, más penetrarán en nuestro inconsciente. Y sucederá que un día, cuando ya no podamos ocultarlas más, llegaremos a nuestro límite de control y saldrán a la superficie. Nuestro dolor será entonces más difícil de curar. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor finalmente se habrá liberado y podrá utilizarse para objetivos mucho más productivos, crear vida tal como lo deseamos y ser por completo nosotros mismos. No olvidemos que todos estamos en este planeta para recordar quiénes somos. Todos somos Dios o ese poder superior como cada quien lo conciba. Y necesitamos vivir experiencias en el plano terrenal. Por desgracia, lo olvidamos por el cambio a lo largo de numerosas encarnaciones que al principio de los tiempos. Todos deseamos ser amados, en su defecto admirados, en su defecto temidos, en su defecto odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera ser el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué precio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final de este video. Te invitamos a suscribirte y que nos dejes en la parte de los comentarios qué sugerencia nos das para seguir trabajando los temas. Felices 24 horas y hasta la próxima.